Listo. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Eiden Viera. Actualmente soy encargada del Comité de Equidad en el Consejo Mundial de Debate en Español. Y la idea de este pequeño mini taller es explicarles y que ustedes entiendan más o menos en qué consiste un taller de equidad, cuáles son las funciones del comité y más o menos la manera en la que hemos estado trabajando históricamente hasta el momento, no solamente desde el Comité de Equidad que está funcionando actualmente dentro del Consejo Mundial, sino que los comités de equidad en general. ¿Cierto? Y por eso la idea es que vamos a responder qué es y cómo funciona en el circuito de debate competitivo internacional. El índice de cosas que vamos a responder hoy día, en primer lugar, es responder la idea de qué es, la definición y las funciones básicas del Comité de Equidad, qué es lo que protege el Comité de Equidad, cuáles son los atributos protegidos y el campo de aplicación mediante el cual podemos aplicar las medidas de resolución de conflictos, cómo se solucionan estos conflictos teniendo en consideración las medidas de acción preventiva y reparación, me faltó la palabra preventiva ahí, y en cuarto lugar, las formas de recolectar información que tenemos como comité. Por lo tanto, ¿qué es el Comité de Equidad? Como definición, es un organismo usualmente colegiado. Esto quiere decir que no está solamente una persona dentro del comité, sino que por regla general suelen ser entre 3 y 5 personas. Por supuesto que hay comités que son algunos más grandes, algunos más chicos. A mí me ha tocado como experiencia personal estar en algunos comités soles. Actualmente, por ejemplo, dentro del Consejo Mundial, estoy yo como encargada del Comité de Equidad y aparte tengo a mi delegada, que es Sol Córdoba, entonces solamente estamos nosotros dos, pero por lo general dentro de los torneos, cuando los torneos ya empiezan a funcionar, se suelen agregar más personas. Lo mismo ocurre en el CEMUDE, dentro de unos meses más, dependiendo de cuándo se vaya a realizar, ¿cierto? Porque estamos en eso, viendo cuándo se va a hacer. Van a tener que elegir a otros miembros del comité para que pasen a conformar equipo en conjunto conmigo. Entonces, es un organismo colegiado encargado de velar por el bienestar de todos los participantes de un torneo, que permite un espacio de aprendizaje que incentive el máximo desarrollo intelectual de cada persona dentro de la actividad. Y para ello puede adoptar medidas preventivas y reparativas. Para lograr este espacio seguro, se escriben dentro del reglamento de equidad una serie de características identitarias y personales a los cuales equidad deberá prestar atención. Y estos son los atributos protegidos. Entonces, finalmente a lo que nos referimos con esto es que los atributos protegidos son aquellas cosas por las cuales equidad debe velar que la gente no discrimina a otras personas y que son más o menos como las condiciones mínimas necesarias para que una persona pueda sentirse a gusto y por lo tanto desarrollarse el máximo intelectual posible que le permita el desarrollo de una actividad como debate. Actualmente, por lo menos dentro de los protocolos de equidad que yo manejo y con los que yo trabajo, los atributos protegidos, sí hay una larga lista respecto de cuáles son, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, pero también la gracia es que no son taxativos. Esto quiere decir que no son solamente los que están escritos dentro del reglamento, puesto que finalmente las maneras en las cuales se pueden discriminar a las personas o se puede hacer cierto merma de su como dignidad como persona, son tan variadas que es imposible que podamos hacer una lista donde estén todas, ¿cierto?, sin escribir un documento como de 500 páginas. Por lo tanto, nosotros escribimos las principales, las que suelen darse en debate, pero no obstante aquello, es posible que existan otras que no están dentro de las cosas que se escriben dentro de los reglamentos. Les voy a comentar dentro de estos atributos protegidos. Esta no es toda la lista de atributos protegidos que tenemos, pero más o menos para que se hagan una idea de las principales características es, en primer lugar, la raza. No se puede discriminar a nadie negativamente en base a mi raza, muchas comillas con el término de la raza, porque es un término que claramente a nivel científico, tanto de ciencias naturales como ciencias sociales, está completamente en desuso porque se ha comprobado que no existe una cosa tal como la raza dentro de los humanos.
pero sí existen diferencias de color de piel, de etnia o de cultura, y todas estas cosas son protegidas. Esto quiere decir que Equidad tiene que velar, en primer lugar, porque los oradores no tengan discursos en los cuales se ofende a personas que pertenecen a cierto grupo de personas con algún color de piel, alguna etnia o alguna cultura distinta, pero también tiene que trabajar en conjunto con el resto de los equipos académicos. Esto quiere decir adjudicación, tabulación, para que las mociones y el entorno en el cual se realiza el torneo no incentiven a que existan este tipo de discursos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que Equidad tiene que sí o sí revisar las mociones antes de que éstas se lancen para ser posteriormente debatidas en cada una de las rondas. La necesidad de esto radica, por ejemplo, en ejemplos súper claros como lo existió la tesis 9 del CEMU de Guatemala, que ocurrió en 2017, en la cual se decía que el debate consistía en ver si es que se integraba la P de pedofilia como parte de la sigla del colectivo LGTBI, en el cual claramente está pésimo porque eso obligaba a la postura afirmativa a ponerse en una posición que defendía una cierta igualdad, una cierta equivalencia dentro del colectivo pedófilo en conjunto con el colectivo LGTBI, lo que llevó a una serie de discusiones terribles en las cuales salió gente llorando, muy afectada, y a partir de ese antecedente se entiende entonces que el equipo de adjudicación tiene que trabajar en conjunto con el Comité de Equidad para asegurar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, o como por ejemplo un caso que ocurrió en México también, en el cual se debatió o se lanzó una moción que hacía alusión al suicidio, lo que desató, ¿cierto?, como muchas emociones muy fuertes dentro de algunas personas que, participando dentro de las rondas como debatientes, habían tenido experiencias con el suicidio y que por lo tanto se sintieron muy afectadas y que no pudieron debatir esas rondas. Claramente la idea es que si una persona debate en un torneo de debate, pueda debatir todas las mociones y que sus experiencias personales no sean una cosa que les impida desarrollarse intelectualmente y por lo tanto poder sacar el máximo potencial de la actividad, y por lo tanto Equidad tiene que intervenir en estas situaciones para que se dé un espacio seguro para la mayoría de las personas. La segunda categoría es el sexo, género o la orientación sexual. Todos estos componentes identitarios deben ser también respetados por los participantes y también deben trabajarse en conjunto con el comité de adjudicación para resguardar que no ocurran cosas como con la tesis 9 del CEMU de Guatemala, y por supuesto la condición socioeconómica, en el sentido de que la mantención de los torneos tienen que ser accesibles e intentar hacer que los torneos no discriminen a las personas dependiendo de su situación socioeconómica. Por supuesto que comprendemos que dentro de la naturaleza de, por ejemplo, un torneo de la envergadura de SEMUDE, está bastante difícil hacer que todo el mundo, independiente de su situación económica, pueda acceder a poder participar dentro de un torneo, pero también el Comité de Equidad tiene el deber de intentar resguardar que los costos de estos torneos no se disparen por los aires para intentar hacer que la mayor cantidad de personas pueda asistir a estos torneos. Y por supuesto, el trabajo en conjunto con adjudicación y la vigilancia al discurso del resto de los participantes que están en calidad de debatientes o incluso de jueces que podrían tirar algún comentario por ahí clasista o discriminatorio dentro de los feedbacks, ¿cierto? No sería la primera vez. El campo de aplicación de este torneo, o sea, de los comités de equidad son variados. En el caso de los torneos presenciales, estos incluyen las fiestas. Hoy no me salen editadas las partes de abajito. Bueno, lo siento, pero bueno, el campo de aplicación geográfica, las fiestas, ¿cierto? Toda fiesta, esté organizada o no por parte de la organización de un debate, si ocurre dentro del tiempo en el cual se está realizando un torneo, es de competencia de equidad. Sin embargo, en las fiestas que son organizadas por el
torneo de debate, la organización que está encargada de realizar el torneo de debate tiene que estar también presente algunos de los miembros del Comité de Equidad, de preferencia todos, intentando ver que sea un espacio libre de acoso, libre de abuso sexual y que la gente, ¿cierto?, esté respetando el espacio físico y esas cosas, ¿cierto? Como que no haya violencia sexual ni verbal, ni que hayan golpes, cosas que han pasado. Dentro de la universidad, por supuesto, el campo de aplicación tiene que incluir todo el espacio físico donde se realizan las rondas de debate. Esto incluye las salas donde se realizan los debates como tal, ¿cierto? Pero también incluyen el patio, las salas de tabulación, la sala de adjudicación, la sala de equidad y cualquier otro espacio en el cual habiten las personas que están dentro del torneo, los pasillos, los baños, etcétera. El hotel, por supuesto, en los torneos en los que hay hotel, tiene que existir una regulación y por supuesto que cualquier cosa que se haga dentro del hotel como algún desorden, no solamente algún tipo de abuso sexual, sino que también si es que hay algún incumplimiento de las normas, todo eso tiene que ver el Comité de Equidad en intentar que este tipo de cosas se recuerden como los reglamentos internos de los hoteles. Y otros lugares, ¿a qué nos referimos con esto? Finalmente, tiene que ver con que da lo mismo si, por ejemplo, estamos en Semude y ocurre un abuso sexual en la calle de parte de un participante a otro participante. De todas formas, si eso ocurrió dentro del espacio temporal, que es lo que vamos a ver después, rige de todas formas el protocolo de equidad y por lo tanto el Comité de Equidad puede realizar algún tipo de sanción o puede tomar algún tipo de acción para reparar a la víctima de este abuso o de esta violencia que haya ocurrido o cualquier tipo de sanción. También puede ser que alguien le haya gritado a otra persona algún comentario racista o clasista o lo que sea, ¿cierto? Abuso verbal, abuso sexual, abuso físico, lo que sea. El campo de aplicación temporal es toda la duración del torneo y eso es muy importante que se entienda, pero también incluye cosas pasadas. Por ejemplo, si una persona abusó físicamente de otra en un torneo anterior y yo, por ejemplo, Juanito abusó de Pedrito sexualmente. Pedrito y Juanito después quieren ir al mismo torneo. Claramente Pedrito puede denunciar a Juanito en este nuevo torneo porque el trauma que existe debido a este abuso sigue estando y por lo tanto Equidad va a tener que tomar las medidas necesarias para que la persona que fue la víctima de este abuso no sea quien tenga que verse restado de esta oportunidad educativa como lo es participar dentro de un torneo de debate. ¿Con quiénes tiene atribuciones? Por lo tanto, el campo de atribución personal tiene atribuciones con jueces y debatientes de todas las competencias centrales y paralelas, la organización de todos los equipos independientemente de su tipo, tanto académicos como logísticos. Esto, por lo tanto, incluye adjudicación, tabulación, la misma equidad, logística, comunicaciones, voluntarios, quien sea. Y, por supuesto, el público y todas las personas que, por ejemplo, puedan estar ahí porque forman parte de la universidad. Claramente, el tipo de acciones que se pueden tomar con una persona que no está participando dentro del torneo difiere de las que se pueden tomar con alguien que sí está participando dentro del torneo, pero de todas formas, por supuesto que son de su competencia el preocuparse porque, por ejemplo, una persona de la universidad a la que se está haciendo la competencia discrimine a un participante extranjero, por ejemplo. Tendremos que como equidad ir a hablar con la institución, ¿cierto? Con el representante de la institución, con los encargados de la carrera a la que pertenezca esta persona, con el decane, con quien sea, pero también es parte de las atribuciones que tenemos. Las acciones reparativas, y esto ya quiere decir cuando existió un daño, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, en primer lugar, generar un espacio de diálogo entre las partes. Esto quiere decir que ambas partes se junten a conversar y que por lo tanto puedan o arreglar sus conflictos, no necesariamente dentro de las cosas que ve Equidad tiene que haber solamente un culpable o una persona necesariamente tiene que ser solamente la mala, porque vemos más casos aparte de la violencia
sexual, ¿cierto?, de género o de raza, pueden haber discusiones internas que hayan hecho que la situación se acalorara, suele ocurrir en debate, y también podemos mediar una conversación en la que ambas partes lleguen a entablar una discusión ya más racional, que deje de ser tan emocional y tan acalorada y que puedan discutir entre ellas, pero también podemos hacer que exista una disculpa por parte de quien violentó a otra persona hacia quien se sintió violentada, una advertencia también, otra de las soluciones es hacerle una advertencia a la persona que cometió algún tipo de violencia para que no lo vuelva a hacer, y si es que lo vuelve a hacer, podría ocurrirle algún otro tipo de sanción. Incompatibilidades en rondas clasificatorias es otra de las medidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tuve algún tipo de conflicto con otra persona, otro equipo o inclusive otra institución, yo puedo no toparme con esta persona o grupo de personas dentro de las rondas clasificatorias. Esto quiere decir todas las rondas previas al break. También se puede reportar la conducta a la institución a la que pertenezca esta persona que ejerció cualquier tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar con le decane de la facultad a la que pertenezca esta persona, con le rectore o con quien sea que competa como autoridad para hablar de este tipo de cuestiones. Podemos también hacer una remoción del torneo en caso de que se considere que la mera presencia de esta persona vulnera el espacio seguro de alguna persona o grupo de personas. La recomendación a futuras ediciones a que no permitan la participación de esta persona dentro del torneo, ¿cierto? Y la expulsión del equipo de organización en caso de que no sea una persona que esté debatiendo o siendo juez. Por supuesto, también se le puede sacar del equipo de organización en caso de que pertenezca, por ejemplo, a equidad, a adjudicación, a tabulación, etcétera. Beatriz pregunta si ha reincidido, ¿se le expulsa del todo o solo hay sanción? Esto va a depender mucho del tipo de conducta y del caso a caso. Esa es la gracia también que tiene un poco Equidad, y es que el protocolo, si ustedes se ponen a leer los protocolos de equidad que existen dentro del circuito, van a ver que no es como el Código Civil de los países o el Código Penal de los países donde dice tal sanción tiene tal condena, sino que como es una cosa que no somos un ente técnico, la gente que conforma parte del Comité de Equidad no somos abogados y claramente no tenemos la misma capacidad de, por ejemplo, poder comenzar algún proceso de investigación, ¿se entiende? Va a depender mucho de lo que quiera quien se sintió violentada y de la gravedad de la cosa que haya hecho. Por supuesto que si algo es muy grave, por ejemplo, no sé, si alguien amenazó a alguien con matarle, va a meditar una sanción mucho más severa que si alguien dice, por ejemplo, no sé, si alguien se equivoca con los pronombres, ¿se entiende? Como si alguien se equivoca con los pronombres con la que una persona se identifica, puede realizársele una advertencia y podría, por ejemplo, equivocarse 2 veces y se va a volver a realizar alguna advertencia y no necesariamente se le va a expulsar a menos que ejerza algún otro tipo de violencia, pero al final eso es, o sea, Equidad trabaja mucho con el sentido común y con intentar hacer dialogar a las partes y por lo tanto no existen sanciones específicas para cierto tipo de conductas. Pero por supuesto, la idea es intentar hacer que este tipo de situaciones no ocurran y por lo tanto también tenemos acciones preventivas para intentar educar a las personas en lo que respecta a cómo respetar la identidad y la dignidad del resto de los participantes. Y para esto podemos hacer clases que tengan que ver con las temáticas, por ejemplo, si es que se recolecta información respecto de que, no sé, la mayoría de la gente que está presente dentro del torneo no tiene mucha idea de cosas con perspectiva de género o cosas con perspectiva de raza o cultura o etnia o lo que sea, se pueden realizar tanto clases como talleres que sirvan para que los participantes puedan tener más información respecto del tema y por lo tanto no caer en discursos o en acciones discriminatorias por ignorancia. Este tipo de talleres, por supuesto, se puede trabajar en conjunto con el resto de los equipos como tabulación, organización, adjudicación.
Se pueden hacer manuales, esto quiere decir ya no una clase verbal hablada, sino que algún documento escrito que permita a la gente guiarse un poco y entender más o menos el mismo tipo de temas que se tratan en las clases y en los talleres. Y finalmente, una de las cosas que siempre se hacen es la recopilación de datos. O sea, en realidad no sé si todo el mundo lo hace, pero por lo menos yo en los comités de equidad en los que estoy me aseguro de recopilar información respecto de la gente que va a participar. ¿A través de qué? A través de los formularios de recopilación de información, que es la diapositiva que sigue. Existen muchos tipos de recopilación de datos. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de datos. En primer lugar, tenemos los datos básicos de las personas, en los cuales podemos, por ejemplo, preguntarles por las cosas personales, pero también vamos a necesitar datos en caso de que se quiera realizar alguna denuncia, y por lo tanto tenemos que tener algún sistema donde podamos recopilar de manera centralizada las denuncias que puedan llegar por parte de los participantes hacia otros participantes. Y por lo tanto, se hace súper necesaria, sobre todo dentro de los torneos online, la realización de formularios. Existen por lo menos 3 formularios, son los que yo siempre ocupo. No obstante aquello, pueden existir algunas otras personas que ocupen más formularios o menos formularios, va a depender mucho, pero estos son los 3 que yo ocupo por regla general, que es el formulario básico, en el cual se recolecta la información personal. Esto quiere decir contacto de emergencia, mail, alergias, tipo de alimentación, si es que la persona nos quiere hacer los comentarios respecto de su orientación sexual, respecto de algún tipo como de experiencia como negativa que haya tenido, en fin, cualquier información que previo al torneo nos quiera hacer llegar la persona que va a debatir, para que nosotros podamos tener, por ejemplo, en perspectiva que, no sé, por ejemplo, hay una cierta cantidad de personas que han tenido experiencias con el suicidio, por lo tanto, si es que la adjudicación quisiese sacar algún tipo de moción respecto del suicidio, nosotros como equidad ya tenemos las bases y las pruebas que demuestran que dentro del público que va a participar en el torneo, esto es un tema sensible y por tanto no debería debatirse, porque afectaría el espacio seguro educativo de una gran cantidad de participantes. Lo mismo ocurre con el caso de la raza, del género, de la identidad con el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. El formulario de incompatibilidades subjetivas tiene que ver con que, ya, están las incompatibilidades objetivas, que es cuando yo no puedo juzgar a una persona o no puedo ser juzgado por algún juez porque tuve algún tipo de relación académica con esta persona o porque pertenecemos a la misma institución. Y estas son cosas que tienen que ver exclusivamente tabulación y adjudicación. Sin embargo, también existen otro tipo de razones por las cuales algunas personas no deberían toparse dentro de la misma sala de debate, y es, por ejemplo, si es que estas personas tuvieran algún tipo de relación sexoafectiva que terminó mal, si es que tuvieran algún tipo de conflicto como personal que les haya llevado a discutir y por lo tanto exista la sensación de que alguna de las partes va a ser injusta dentro de la ronda, o que exista alguna sensación de incomodidad por parte de quien está debatiendo, quien está juzgando, al compartir un espacio físico o virtual con esta otra persona o grupo de personas, y por lo tanto se hace una incompatibilidad subjetiva. Este formulario suele ser también presentado una vez ya está abierta la lista de participantes, tanto jueces como participantes, y yo les recomiendo fehacientemente que en el caso de que ustedes estén en un torneo que no tenga este tipo de formularios, o que este formulario sea liberado, y no así la lista de participantes, que incluya también a los miembros de la organización que se van a encargar de la logística, pídanlo. Es necesario porque nunca saben en realidad cuándo va a ser necesario que puedan tener este tipo de información. Han habido muchos problemas, sobre todo en los torneos virtuales,
con la gente que es voluntaria y que está encargada, por ejemplo, de los servidores de Discord o de Meet o lo que sea, la principal problemática que se genera es que muchas veces la gente no tiene conocimiento de cómo se llama la persona con la cual tenían el conflicto, entonces por lo tanto siempre es recomendable tener a mano la lista de participantes y estar muy pendiente de quiénes son las personas que van a estar en mi sala, para de esta manera facilitar también el trabajo de equidad y que la resolución del conflicto se pueda dar de la forma más rápida, expedita y eficaz posible. Y por supuesto, el último formulario es el formulario de denuncias, tanto anónimas como no anónimas. Por lo general suelen estar incluidas dentro del mismo formulario, no obstante aquello hay ciertos comités de equidad que optan por hacerlo por separado. Y en este formulario finalmente se recopilan las denuncias que puede hacer cualquier integrante respecto de otra persona o grupo de personas o alguna institución, incluso en la cual se requiera algún tipo de mediación de acción reparativa, ya sea una advertencia, etcétera. No todas las denuncias necesitan ser no anónimas, esto quiere decir no todas las denuncias necesitan tener un nombre, necesariamente muchas veces las denuncias anónimas, más que por casos como de violencia sexual, tienen que ver, por lo general, con denuncias que se hacen por algún otro tipo de discriminación, como comentarios racistas, comentarios xenófobos, comentarios homófobos, etcétera. Entonces la persona, para no exponerse a sí misma a la situación de tener que estar ahí enfrentando a la otra persona, prefiere comunicárselo a Equidad, y Equidad perfectamente, sobre todo ahora con esto de que los debates son virtuales y que muchas veces estos están grabados, permite que Equidad pueda revisar el debate, comprobar que existió este tipo de comentario y posteriormente realizarle una advertencia a esta persona, e incluso ha pasado en muchas ocasiones, o por lo menos yo lo he hecho, que esto termina como en una especie de taller privado en el cual se le enseña a la persona cómo no volver a incurrir en este tipo de prácticas. Me faltó una cosa, me gustaría devolverme al campo de aplicación geográfica, solamente porque me acabo de acordar que me faltó hacerlo un poco más atingente al contexto virtual en el cual estamos habitando. Esto quiere decir que dentro de la geografía también tenemos que adaptar esa geografía a la virtualidad, y por lo tanto, cuando un torneo es online, el campo de aplicación incluye los servidores dentro de los cuales se realizan los debates, esto incluye el link de la sala general, como los servidores de las salas individuales, pero también las redes sociales oficiales y no oficiales que se utilicen para comunicarse dentro de los participantes. E incluso cuando algún torneo es presencial, las redes sociales también constituyen un campo donde rige equidad. Por ejemplo, si en el SEMUDE, que es un torneo presencial, alguien hiciera algún comentario xenófobo en la página de Facebook, en el Instagram, o por ejemplo por el grupo de WhatsApp que existe, eso también es de competencia de equidad. El ejemplo de aquello es, por ejemplo, lo que ocurrió con la situación de Somos el Látigo. No sé si algunos de ustedes estarán enterados respecto de la situación, pero como equidad sacamos un comunicado al respecto y estamos trabajando en la aplicación de medidas que intenten reparar esta situación que se generó a través de, o sea, posterior a la creación de estas páginas parodias a la cuenta de Somos el Látigo. Ahora sí, creo que esto fue todo.